Con diversas iniciativas rinden homenaje al líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz, en su centenario. Canciller Bruno Rodríguez Parrilla denuncia que el gobierno de Estados Unidos identifica y ataca sin piedad las principales fuentes de ingreso externo de la economía cubana. El Internacional del Libro de La Habana se consolida como el mayor evento literario y editorial de Cuba. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones. Actos de homenaje al legado de Fidel Castro Ruz en su centenario continúan en Cuba. Desde todas las provincias del país rinden homenaje al líder histórico de la revolución. De manera especial se reunieron los holguineros en Virán, sitio que vio nacer a Fidel. Veamos. En Virán, en el oriente de Cuba, la historia parece encontrarse con el presente. Aquí hace un siglo nació Fidel Castro Ruz. Y aquí, 100 años después, familiares, cubanos y amigos llegados desde diferentes partes del mundo conmemoraron el centenario de su natalicio. El conjunto histórico de Virán conserva los espacios vinculados a los primeros años de vida de Fidel, la casa familiar, la escuela, las áreas de trabajo y parte del entorno rural en el que transcurrió su infancia. Ese es este paisaje que comienza una historia que décadas más tarde tendría una dimensión nacional, latinoamericana e internacional. Fidel es energía, movimiento, es fuerza, por lo tanto está presente físicamente en la obra, en las ideas y en la química que une a millones de personas en el mundo, que puede que no piensen como él, pero lo respetan, lo admiran y lo quieren. Mucha gente pregunta cómo sobrellevamos su ausencia. Y yo siempre respondo, ausencia. Yo no sé lo que es vivir sin Fidel. Yo elijo vivir con Fidel. Elijo vivir feliz con él, llevándolo conmigo cada día, en mi trabajo y en mi conciencia. Pero el homenaje trasciende las fronteras de la isla. Hasta Virán también han llegado integrantes de la Brigada por el Centenario de Fidel con representación de Italia, Portugal, Chile y Puerto Rico, además de estudiosos de su vida y pensamiento y personas vinculadas a diferentes causas de solidaridad internacional con Cuba. La conmemoración del centenario vuelve a colocar a este pequeño poblado en el centro de la escena. Virán no solamente el lugar donde nació Fidel, es el punto desde el cual una historia local terminó proyectándose hacia el mundo. La actual política criminal de máxima presión y asfixia económica del gobierno de Estados Unidos contra Cuba no es nueva. Es una extensión de las medidas adoptadas desde el primer mandato del actual presidente estadounidense, según asegura en su cuenta en X el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla. Identifican y atacan sin piedad las principales fuentes de ingreso externo de la economía cubana, para reducir la capacidad de nuestro gobierno de proveer bienes y servicios básicos y provocar así irritación en la población, un estallido social y un cambio del orden constitucional, alertó. El canciller menciona a continuación que solo en el sector bancario financiero destacan como principales medidas coercitivas las siguientes: la imposición por la OFAC y otras agencias estadounidenses de 24 multas a entidades financieras, aseguradoras de viajes, tecnológicas y de logística de terceros países por un monto total de más de $4.000 millones por supuestas violaciones de bloqueo a Cuba. Las reinclusiones de Cuba en la espuria lista de supuestos estados patrocinadores del terrorismo en 2021 y 2025. Prohibición para que Fincimex y ICE procesen remesas, 24 de septiembre de 2020. Inclusión del Banco Financiero Internacional en la lista de entidades cubanas restringidas, 1 de enero de 2021. Y por último, la designación de sanciones para instituciones financieras que operan supuestamente bajo GAESA, 23 de junio de 2026. Cuba y Estados Unidos han suscrito varios acuerdos migratorios a lo largo de los años, aseguró el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cosío. Escribió en sus redes sociales que actualmente se mantienen vigentes los suscritos desde 1984, que para su efectividad estos entrañan compromisos mutuos y requieren cierto grado de cooperación.
Continúa afirmando que con el fin de ayudar a su correcto cumplimiento, se han celebrado con frecuencia y a lo largo de 40 años reuniones bilaterales conducidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y el Departamento de Estado de Estados Unidos, con la participación de los órganos a cargo de migración y otras entidades responsables de la aplicación y el cumplimiento de la ley de cada parte, con más o menos regularidad según el gobierno de turno en la Casa Blanca. Explica Fernández de Cosío que entre 2022 y 2024, el periodo de mayor migración de Cuba hacia Estados Unidos, se celebraron 6 de esas reuniones, 3 en Washington y 3 en La Habana. En varias de ellas, incluida la celebrada en la capital cubana en diciembre de 2024, la delegación de Cuba alertó sobre el gran volumen de tráfico de cubanos hacia Estados Unidos de forma irregular por países de la región. Es absurdo suponer que el gobierno de Estados Unidos no estaba al tanto del fenómeno y aún así, Cuba advirtió oficial y reiteradamente: si las autoridades estadounidenses no actuaron y permitieron la entrada numerosa y descontrolada de cubanos por su frontera sur durante varios años consecutivos y toleraron el establecimiento de las redes de tráfico, fue por negligencia, complicidad, diseño político o una combinación de esos factores, concluye el viceministro de Relaciones Exteriores. Hacemos una pausa en nuestra emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Ya de vuelta avanzamos con otros temas. Cuba recibió un tercer donativo de arroz enviado por el gobierno y el pueblo chinos. En la terminal portuaria de la Bahía Habanera se realizaron las maniobras de descarga para comenzar de inmediato la distribución del alimento. La llegada de la ayuda solidaria reafirma los lazos de amistad, cooperación y compromiso entre ambos países. El periodista Bernardo Espinosa con los detalles. Este es el tercer donativo de arroz procedente de la República Popular China. El embajador de la nación asiática en Cuba, Hua Xin, explicó que en el buque recién recibido se transportaron 15.000 toneladas del producto. Estas, detalló el diplomático, forman parte de la asistencia emergente de 60.000 toneladas del grano, donadas por su país a la mayor de las Antillas. Este proyecto constituye la mayor ayuda alimentaria individual otorgada por el gobierno chino a Cuba en los últimos años y es un reflejo vivido de la solidaridad y ayuda mutua de ambos países. El embajador resaltó que la bienvenida oficial de esta parte del donativo alimentario ocurre en medio del tributo al comandante en jefe Fidel Castro Ruz, justo en la fecha del centenario de su natalicio. Más adelante señaló que la ayuda llega a La Habana en momentos en que el pueblo cubano enfrenta efectos del bloqueo energético y de la guerra económica, financiera y comercial que impone el gobierno de Estados Unidos. China se opone firmemente al bloqueo y las sanciones contra Cuba, así como cualquier acción unilateral. Con independencia de los cambios en la situación internacional, China será siempre un amigo en quien Cuba pueda confiar. Continuaremos promoviendo la cooperación práctica en áreas clave, brindándole a Cuba apoyo y asistencia que están a nuestro alcance. Por su parte, el viceprimer ministro de la República y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez Oliva Fraga, manifestó que resulta significativo que la ceremonia de recibimiento del buque transcurre este 13 de agosto, cuando Cuba y el mundo conmemoran el centenario del natalicio de Fidel. El dirigente destacó que la ayuda solidaria en materia de alimentos del gobierno y el pueblo de la República Popular China alcanza niveles sin precedentes. Dijo que se produce en circunstancias muy difíciles para la nación por el recrudecimiento criminal, unilateral e ilegal del bloqueo impuesto por Washington. Hace pocos días recibimos otro donativo procedente de China, el primer envío
de la segunda etapa de entrega de 5.000 sistemas solares fotovoltaicos y a solos pocos días estamos reunidos nuevamente recibiendo un nuevo donativo del pueblo y del gobierno chino. Y esto representa, significa precisamente el carácter especial de las relaciones que existen entre el pueblo chino y el pueblo cubano, entre los gobiernos chinos y cubanos y entre los partidos chinos y de Cuba. Queremos aprovechar la ocasión para agradecer en nombre de nuestro gobierno, en nombre de nuestro pueblo, esta nueva entrega de ayuda a nuestro país y reforzar la idea de que las relaciones entre China y Cuba son relaciones indestructibles. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos el contacto con la máster en ciencias, Ginelis Bermúdez. Adelante, Ginelis, te escuchamos. Buenas tardes. Las altas presiones dominan las condiciones del tiempo sobre el archipiélago cubano, mientras que la presencia de una vaguada en la altura incentiva durante la tarde la ocurrencia de chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior y sur del país. Condiciones que irán disminuyendo en las próximas 24 horas con la influencia de una masa de aire más seca y estable, disminuyendo así la probabilidad de chubascos y lluvias en gran parte del país. En la región occidental estará amaneciendo con poca nubosidad y en la tarde estará parcialmente nublado con muy aisladas lluvias. El día será cálido con temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius. En la región central, un amanecer con poca nubosidad. En la tarde estará parcialmente nublado con aisladas lluvias y máximas que alcanzarán valores entre 32 y 34 grados Celsius. De similares serán las condiciones del tiempo en la región oriental, con un amanecer con sol y pocas nubes y en la tarde estará parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvias y temperaturas máximas que alcanzarán valores entre 33 y 36 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maicí a las 6:34 de la mañana se pondrá por el Cabo de San Antonio a las 8:20 pasado meridiano y se mantiene la fase de cuarto menguante. En resumen, para las próximas horas, calor con baja probabilidad de lluvias. Usted continúe en Cuba Visión Internacional. Gracias, Ginelis. La unidad empresarial de base La Paquita, enclavada en el municipio Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, reanudó algunos de los procesos industriales que tiene como encargo estatal. Innovaciones, ahorro de portadores energéticos y alternativas en horarios laborales marcan la actual dinámica de ese colectivo que contribuye a la producción y comercialización de arroz en Cuba. Mayelín del Sol nos informa. Cuando las producciones de arroz comenzaron a decaer en la zona, inició otra etapa de trabajo en esta fábrica. Nuevas contrataciones a productores ponen a funcionar las máquinas de la unidad empresarial de base La Paquita. Se han hecho modificaciones aquí en el secadero porque el arroz no entra dentro de la industria, sino que de la torre secado vuelva de nuevo a nuestras carretas y bueno, también lo podemos molinar aquí en el molino de La Paquita. Lo más importante que ha pasado aquí es que nosotros en estos momentos estamos protegidos por la corriente. Entonces, estamos trabajando cuando lo necesite hasta 24 horas, atendiendo a los productores porque son muchos los productores que han acudido aquí a recibir nuestro servicio. Desde hace aproximadamente 6 meses, varios arroceros del municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros retoman aquí el secado y molinado del grano. Este año se comenzó una nueva modalidad de prestación de servicio aquí en La Paquita, donde hemos tenido resultados, los costos han disminuido casi el 50%, ya que secar una carreta, un vagón, como quieramos llamarle, de arroz en las carreteras o en los otros secaderos privados nos cuesta alrededor de 50, 60 mil pesos y aquí solamente nos cuesta alrededor de los 30 o 30 y pico mil pesos. Y la gente viene para acá en bicicleta, en motorina, en quitrines, pero estamos ahí. ¿Salarialmente cómo están? Tenemos poca producción, estamos más o menos vinculados ahora, 3.000 y pico, 5.000 más o menos ahí. Porque bueno, si fuera estable la producción, pero bueno, es corta. El montaje de un elevador para agilizar el secado del arroz hace más factible la actividad y humaniza una labor que antes era manual. Otras alternativas fabriles también alivian las largas faenas. Estamos esperando que llegue el maíz de Orquita o de Matanza de la Lenin. ¿Pero ya estuvieron recibiendo antes maíz? Ya. Hoy hemos recibido 12 toneladas de maíz. ¿Con qué frecuencia lo están recibiendo acá? Bueno, ya empezamos con una frecuencia más activa. Estamos trabajando porque tenemos una cacarilla. Si estuviéramos con petróleo, estuviéramos parados.
Este horno Cacarilla es un horno que, un ejemplo, si fuera con combustible, se ahorra 16 litros por tonelada. Este horno es muy eficiente. Actualmente procesan el arroz de la canasta básica del municipio Aguada de Pasajeros, que alternan con otras entregas de productores locales para no detener las prestaciones en esta industria cienfueguera. Yariel Castillo y Mayelín del Sol, Cubavisión Internacional. Y llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes con Rodolfo Durán, que está listo ya para informarnos. Adelante, como siempre, un gusto saludarte. Muchísimas gracias, Evelyn. Un saludo también para ti, por supuesto para todos los amigos que están con Cuba Noticias. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe, recién concluidos en Santo Domingo 2026, marcaron el centenario de la competición. Ninguna tiradora ha acumulado más medallas en estos Juegos que Eglis de la Cruz. Sirva la siguiente crónica del colega Randy Vasconcelos para recordar a la reina del tiro deportivo cubano, que ya por supuesto por su longevidad no estuvo presente en la justa más reciente. La lluvia volvió a inundar Barranquilla aquella mañana del 31 de julio de 2018. Mientras la ciudad despertaba bajo el agua, a las afueras, en el club de caza y tiro, reinaba otro ambiente. Allí solo existían el silencio, la respiración pausada y el instante eterno que antecede a cada disparo. Ese era el escenario donde Eglis de la Cruz Farfán había aprendido a sentirse en casa durante más de 2 décadas. Horas antes de comenzar la competencia, una pregunta parecía adelantarse al destino. ¿Cuánto ha pensado Eglis en convertirse en la máxima ganadora de medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe en el tiro? Bueno, realmente me acabo de enterar contigo en este momento de eso, o sea, tú eres bueno en esas estadísticas, yo no pienso en eso, yo simplemente voy a ir a competir y a dar lo mejor de mí, a tratar de tener estos resultados y por supuesto a que caigan las medallas. Y cayeron, no una ni dos, fueron 4. Cuando el sol terminó por secar la lluvia matinal, también había iluminado una nueva página para el deporte cubano. Eglis conquistó 4 medallas y elevó su cosecha a 17, 10 de oro, 5 de plata y 2 de bronce. Nadie había ganado tanto en el tiro deportivo en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero aquella historia no comenzó el 31 de julio del 2018. 20 años atrás, en Maracaibo, debutaba una joven espirituana destinada a cambiar el medallero para siempre. 5 preseas marcaron el inicio. Cartagena de Indias y Veracruz añadieron 4 premios cada una y Barranquilla completó la obra de una leyenda. Y sin embargo, el récord nunca fue su obsesión. Siempre he tratado de hacer lo mejor posible y siempre voy a dar lo mejor para mí, para ganar. Pero bueno, vamos a competir. Así era Eglis, de pocas palabras, pero contundente, dueña de un pulso firme y una serenidad que parecía inmutable. San Salvador 2023 y Santo Domingo 2026 ya encontraron los polígonos sin su presencia. El Retiro guardó el fusil, pero no pudo guardar su legado. Y cada vez que se consulta el medallero del tiro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el primer nombre sigue siendo el mismo: Eglis de la Cruz, la mujer que hizo del silencio su mejor compañero y de la precisión el camino hacia la eternidad. Randy Vasconcelos, Cubavisión Internacional. Y se extraña a Eglis de la Cruz, bueno, a tal punto de que en estos más recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe, lógico, con otro contexto, Cuba no pudo conseguir ni siquiera una medalla de oro en el tiro deportivo. Claro está, hubo otras situaciones que impidieron el poder conseguir un resultado como este. Amigos, en otras noticias, el cubano Raidel Martínez se apuntó el salvamento 31 de la temporada con los Gigantes de Yomiuri en el béisbol japonés. El pinareño ponchó a 2 de los 3 bateadores que enfrentó en sus funciones como pitcher cerrador del equipo. Raidel rebajó su promedio de carreras limpias a 1.67 y se ratificó como el líder en salvamentos en la Liga Central. Y de última hora nos informa el colega Yunel Hernández Batista de Canal Caribe que fue anunciado el equipo de béisbol femenino de nuestro país que participará próximamente en la Copa Mundial de este deporte. Integran la nómina 20 jugadoras, 3 receptoras, 6 infielder,
4 jardineras y 7 lanzadoras. El abanderamiento de este equipo será el próximo martes 18 y el miércoles 19 estarán viajando hacia Taipei de China. La Copa Mundial comienza el domingo 23 y Cuba debuta ante Taipei de China. Ampliaremos esta noticia en las emisiones de fin de semana de nuestros noticieros. Así terminamos los deportes. Evelyn, buen fin de semana para ti. Gracias, Durán. Excelente fin de semana también para ti. Concluyen así los deportes y hacemos una segunda pausa y en breve estamos de regreso con informaciones culturales. Mantenga la sintonía. 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba 2026. Del 10 al 16 de agosto en la Estación Cultural de Línea. Dedicada al centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. País invitado de honor, Federación de Rusia. Escritores homenajeados, Marilyn Boves y Josebel Lara. 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba 2026. Tiempo para las notas culturales. Durante la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana se entregó el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2025 al investigador Josebel Lara en la Sala Nicolás Guillén de la Estación Cultural de Línea. Tenemos los detalles. El prestigioso profesor Josebel Lara mereció el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2025 por su sobresaliente contribución al estudio de la cultura nacional y una obra marcada por el análisis crítico del desarrollo en América Latina y sus desafíos contemporáneos. El galardón se le entregó este miércoles en el contexto de la 34ª Feria Internacional del Libro, evento que en esta ocasión también le rinde homenaje. En la ceremonia, el director de la editorial Nuevo Milenio, Michel Torres Corona, leyó el acta de premiación, en tanto Heidis Fundora, directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, ofreció las palabras de elogio. Se sumó a la distinción al profesor de la Universidad de Manhattan, Richard de Lobono, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Cuba. Emocionado, Lara agradeció la distinción y evocó su vínculo con instituciones y obras imprescindibles para el estudio de la Revolución Cubana y de América Latina y destacó la importancia de preservar la historia y su confianza en las nuevas generaciones. Bueno, recordar que además de los documentos, estuvimos en la revista Pensamiento Crítico, cuyo primer aporte, a mi juicio, fue justamente crear el concepto de pensamiento crítico, que forma parte del lenguaje de la cultura de las ciencias sociales. El Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas es convocado desde 1995 por el Ministerio de Cultura a través de la coordinación del Instituto Cubano del Libro. Se reconoce con él una vida dedicada a la investigación y la formación de generaciones de pensadores. Vamos al cierre. La relación entre Fidel Castro Ruz y el patrimonio cultural cubano fue profunda y transformadora. Para el líder histórico de la revolución, el patrimonio no era solo un conjunto de monumentos o piezas museables, sino también un elemento central de la identidad nacional y de la legitimidad histórica del proceso revolucionario en la mayor de las Antillas. A propósito, la periodista Claudia Odet preparó el siguiente material. Veamos. Con su icónica frase, la cultura es lo primero que hay que salvar, quedaba clara la intención del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, de salvaguardar no solo el arte en la mayor de las Antillas, sino también conocimientos, creencias, leyes, costumbres, hábitos y habilidades adquiridos por el cubano no solo en la familia, también al ser parte de una sociedad de manera general. Muchas veces suelen colocarse como punto de partida de la política cultural de la Revolución Cubana las históricas Palabras a los Intelectuales del 30 de junio de 1961. No es errado verlo así, aunque este momento también fue un punto de llegada, una concepción sobre el papel de la cultura en la Revolución y sobre las más amplias posibilidades y libertades para la creación artística, las cuales Fidel había ido madurando desde antes de 1959 e implementando desde los primeros meses del triunfo revolucionario. La revolución triunfa y lo primero que hace Fidel es crear instituciones culturales que respondieran a los intereses de las grandes mayorías, las instituciones
en la República que hubo instituciones culturales, muchas de ellas respondían a intereses de grupo, a intereses de casta, muchos coleccionistas privados con grandes colecciones de obras de arte, etc. Y Fidel quiso socializar todo eso. Y lo primero que hace Fidel es crear el ICAI que salvaguarda un patrimonio histórico que hasta ese momento tenía la cinematografía cubana y crea una nueva cinematografía para salvaguardar en imágenes la memoria histórica de un proceso revolucionario y de un proceso de transformación de un pueblo. Pero crea las escuelas de arte, crea la Imprenta Nacional de Cuba, la Orquesta Sinfónica Nacional, todas las instituciones culturales que pudieran asegurar el porvenir de una nación. Valles y montañas van quedando atrás. La batalla contra el monstruo del analfabetismo ha terminado. 4 siglos de ignorancia han caído abatidos en un año de fecunda labor. Un año de duro bregar en que los escollos han sido vencidos por el ejército más puro del mundo. El ejército de los jóvenes héroes, Conrado Benítez y Manuel Ascunce, ha ganado otra gran batalla en la lucha de nuestro pueblo por superar las lacras del pasado capitalista y sus medios de explotación. De igual forma, el comandante en jefe también promovió la campaña de alfabetización, la cual posibilitó convertir a Cuba en el primer país libre de analfabetismo en América Latina y que el pueblo, ya culto, fuera verdaderamente libre, como diría José Martí. Cuando en el año 61 Fidel dice, en medio de la campaña de alfabetización, no le decimos al pueblo cree, le decimos lee, le está dando un mensaje. Usted solo puede ser emancipado si tiene capacidad cultural para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo para los destinos suyos y para los destinos de un pueblo. Por eso Fidel le prestó toda la atención a la salvaguardia del patrimonio del país, no solo el patrimonio artístico, sino también el patrimonio arquitectónico, el patrimonio industrial, el patrimonio azucarero, el patrimonio natural. La naturaleza es un bien que hay que proteger por sobre todas las cosas. Y cuando Fidel hablaba de la protección del patrimonio natural, no lo hacía solo pensando en Cuba. Y está su discurso en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el año 1992 como una joya de la importancia que tiene la preservación como patrimonio de la humanidad, de la vida y el medio ambiente para todos los hombres que viven en este planeta. El líder histórico de la Revolución Cubana consideraba el patrimonio cultural no solo como una herencia que se transmitía de generaciones en generaciones, sino también como un pilar fundamental de la identidad y la soberanía cubanas. Para él, la cultura era un arma de resistencia frente a la influencia extranjera y un vehículo para consolidar los valores revolucionarios. Por ello, promovió una política de rescate y preservación de sitios históricos, tradiciones afrocubanas, música, danza, literatura, al tiempo que impulsó la creación de instituciones culturales. Su visión atribuía al patrimonio un papel central en la formación de la conciencia del pueblo cubano, al verlo como un derecho irrenunciable y una herramienta para la educación y la emancipación social. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios también en las plataformas digitales. A usted, gracias por la sintonía.